buenas a todos, bienvenidos a otro programa más a Espacio Europa en Multicanal Radio. Hoy viene el programa calentito porque los aranceles recién salidos del horno. En la segunda parte es una entrevista al doctor Alexander Munz, ya estuvo con nosotros también hace unos cuantos programas para hablar de economía global y quién mejor para hablar de lo que supone estos aranceles. Esta entrevista, para que sepáis, se hizo prácticamente en directo, poquito después de que salieron los primeros aranceles, es decir, fue anoche, de noche, estuvimos hasta bien tarde, porque creo que merecía la pena tenerla grabada antes de que cualquiera de vosotros pudiera tener acceso a esa información, ¿no? Creo que merece la pena verlo en el momento presente y esta era una ocasión casi como si fueran unas elecciones, porque había mucha expectación. Como bien sabéis, ahora hablaremos después de la publicidad con el doctor. Pero bueno, simplemente es una absoluta revolución y no todo es lo que parece. Algunos solo se fijan en el nivel económico, pero ya sabéis que aquí nos gusta ir más allá y sabemos de sobra que el objetivo es otro. No solo renegociar, sino, bueno, pues quizá conseguir más cosas que de otra manera no se podrían conseguir. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque ya hablaremos después de eso. Quería hablar de uno de los asuntos más importantes de esta semana, que como seguro sabéis también es la inhabilitación de Marine Le Pen. Independientemente de que seamos de izquierdas o de derechas, independientemente de que te guste o no la figura de Marine Le Pen, independientemente de que haya habido o no, en este caso, causa para esta condena, el caso es que aquí lo importante, como siempre, no es el qué, es el quién. Ahora me voy a explicar. A Marine Le Pen la han condenado con 4 años de prisión, 2 efectivas, una multa de 100.000 euros y una inhabilitación que entra de inmediato por 5 años. ¿Esto qué supone? Supone que la acaban de apartar de la carrera presidencial de 2027. Supone que de momento ha recurrido, pero tiene muy complicado poder salir del atolladero. Igualmente, aunque hubiera un recurso, no se pronunciarían hasta el año que viene. Estamos en abril, ¿vale? O sea, se van a tomar 9 meses para 2027 y aún así no le permitiría llegar a las elecciones de 2027. Una inhabilitación que viene cuando está en las encuestas con casi el 40% de voto. Casi el 40% de voto. Es decir, que casi 1 de cada 2 franceses votaría por Marine Le Pen. Votaría por el Frente Nacional o, bueno, Reagrupación Nacional. 1 de cada 2, o en este caso casi un poquito más, un poquito menos, pero son estadísticas brutales. Eso quiere decir, o quería decir, que prácticamente de seguir así hasta las elecciones de 2027, igual no haría falta ni que se llegara a una segunda vuelta. O sea, si hubiera tal mayoría, no haría falta una segunda vuelta. En aras a esa posibilidad, repito, independientemente de que exista causa o no, ahora explicaré por qué, se acaban de cargar a la primera candidata o la primera política de nacional francesa. ¿Por qué digo independiente? Porque lo que se le ha condenado es por un uso indebido de financiación europea. Y no estamos hablando de gastarse el dinero en putas, en coca. No estamos hablando de gastarse el dinero en saunas. No estamos hablando de gastarse el dinero en promocionar una independencia regional. Estamos hablando de que parte de ese dinero se ha gastado en pagar salarios o actividades del partido en Francia. Si no sabéis, os lo explico muy rápidamente. Hay dinero europeo que solo se puede gastar para temas europeos. Eso es lógico. Pero aquí viene lo doloso. ¿Es la única que ha hecho esto? Obviamente no. Lo hace todo el mundo. Todo el mundo, en mayor o menor medida,
usa el dinero europeo para sufragar, para pagar gastos de campaña aquí o allí. Repito, todo el mundo. Claro, esto es peor o es más doloroso si lo comparamos con otras personas pendientes o ya enjuiciadas con condenas en firme que no fueron inhabilitadas. Me remito, por ejemplo, a la presidenta del Banco Central Europeo, ya conocida por todos, antigua ministra de Finanzas en Francia, Christine Lagarde, la de los dientes más brillantes que la cara, la que decía en su momento que con el COVID era necesario que el Banco Central absorbiese las competencias fiscales porque así luchábamos mejor contra el coronavirus, ahí lo dejo, que fue condenada por malversación de 404 millones de euros y no solo no fue inhabilitada, sino que actualmente es presidenta del Banco Central Europeo. Para que nos calculemos, lo de Francia ha sido, dicen que van entre 2 millones y 6 millones de euros, ¿vale? Pues estos son 404 de Christine Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene un juicio pendiente de una supuesta compra, ya sabemos de qué, a Pfizer, de 35.000 millones de euros. 35.000 millones de euros. Y el juicio está pendiente, y un juicio que se retrasó para que no afectara a su resultado en las elecciones europeas. Y ahí sigue, presidenta de la Comisión Europea. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, socialista, con una posible investigación abierta de una posible causa de corrupción en su país, en Portugal, que por eso se fue pitando. El marido de Kaja Kallas, le pillaron negociando y con negocios con Rusia a pesar de que habían prohibido negocios con Rusia. Y esta era siendo presidenta de Estonia. Hoy es máxima responsable de la política exterior de la Unión Europea, sucediendo a Josep Borrell. Estas personas, no solo algunas han sido condenadas y otras están siendo investigadas, sino que actualmente ocupan puestos de primera relevancia en la Unión Europea y ninguna ha sido, por supuesto, inhabilitada o al menos apartada temporalmente de su cargo. En Rumanía se cepillaron también al primer candidato electoral, Georgescu, a pesar de que no han sido mostradas la injerencia a Rusia ni su alianza con Rusia. El Tribunal Constitucional canceló las elecciones. En Rumanía. En Francia ha pasado exactamente lo mismo. En Europa todavía está la sombra del Qatargate, el Morocco-gate y ahora el Huawei-gate. Que, por cierto, ha dicho la agencia antifraude de la Unión Europea, la OLAF, que no ve causa suficiente para entrar de pleno en el caso Huawei, a pesar de que la policía belga ya ha detenido a varios europeos, a varios eurodiputados. Es decir, que se han ido a por Le Pen porque es Le Pen. Han ido a por Le Pen porque es posible presidenta de Francia en 2027. Porque con el cacao que tienen Macron en horas bajas, la izquierda con un 27% tampoco le daría. Hay que cargarse, no vaya a ser que esto se nos vaya de las manos. No digo a nosotros, a ellos. Repito, ¿vale? Para que tengamos un resumen. La OLAF no ve causa para entrar en Huawei Gate. Es decir, la compra de eurodiputados por parte de Huawei. Todavía no sabemos nada del Qatargate, hasta qué punto llega. No sabemos nada del Morocco Gate. La presidenta de la Comisión, empufada con el caso del Pfizer Gate. El presidente del Consejo Europeo, empufado por un presunto caso de corrupción en Portugal. El marido de Kallas, con otro caso de hacer negocios con Rusia cuando estaba prohibido hacer negocios con Rusia. Se cargaron al primer candidato en Rumanía.
y se acaban de cargar a la primera candidata en Francia. Estado de Derecho le llaman, ¿eh? Estado de Derecho. Y después se quejan de que es que cada vez hay menos confianza en las instituciones. Pero es que la Unión Europea se está convirtiendo en una dictadura europea. Sí, sé que muchos todavía no lo ven. Sé que siguen pensando que Europa es la solución, que es democrática, que todavía podemos confiar en la justicia europea. Y no digo que no, si la justicia europea funciona muy bien, pero es que funciona de parte. Porque recordemos, y mirémonos a España, que tenemos a Pedro Sánchez, que tenemos a toda la investigación que está habiendo y aquí no pasa absolutamente nada. Que tenemos el caso de los ERE y el Tribunal Constitucional hace como si no hubiera pasado nada y elimina la sentencia. Pero, ojo, que hay que inhabilitar a Marine Le Pen por usar dinero para pagar, porque encima sigue siendo legal, es decir, que no están en B, para pagar y sufragar gastos públicos, políticos. Pero no pasa absolutamente nada a los demás. Aquí, si eres de izquierdas o del PP, está bien que no pase absolutamente nada. Pero hay cuidadito, como ya coges un poquito más a la derecha. Todo el peso de la ley, o de lo que llaman ley, sobre tu cabeza. Malos tiempos para la derecha. Malos tiempos para la lírica. Pero nos vamos a publicidad, que tenemos que hablar de Trump y de la tormenta que se viene en el horizonte. Ahora volvemos. 2 minutitos y estamos de vuelta. Eservín. 910-708-190. Expertos en jardinería. Limpieza de comunidades y conserjería. Eservín. 910-708-190. También puede escribirnos a info@eservín.com. Usted a lo suyo, que de sus instalaciones nos ocupamos nosotros. Contrátenos y le haremos a su comunidad un estudio de viabilidad y coste de autoconsumo energético mediante placas solares. La verdad objetiva es la verdad objetiva, pague quien pague. Así que no te digan eso de si quieres periodismo independiente, apoya el periodismo independiente porque claro, queremos seguir siendo independientes. No, mira, aquí vamos a seguir siendo independientes, nos apoyes o no nos apoyes, aunque preferimos que lo hagas. No te pierdas La Estoa, de lunes a viernes de 18 a 21 horas, donde tenemos política, economía, actualidad, invitados excepcionales que gracias a la censura, pues los tenemos nosotros. Algo bueno tenía que tener esto. De lunes a viernes, de 18 a 21. Cuando las noticias dan miedo, los que las contamos tenemos que dar más miedo. Sir, yes, sir. Multicanal Radio. Prepárate para entrar en Rapsodia Nocturna, el espacio donde el cine y la filosofía se encuentran en órbita. Sintoniza para embarcarte en una reflexión estelar. Rapsodia Nocturna. Tu conexión con el pensamiento acaba de comenzar. Todos los martes y jueves de 12 a 1 de la noche. Solo en Multicanal Radio. Bueno, ya estamos de vuelta con nuestro invitado de hoy, conocido en la casa, doctor Alexander Munz, profesor de Comercio Internacional en EAE Business School, ex asesor del presidente del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y precisamente está hoy porque ayer soltó por la noche Donald Trump la bomba de los aranceles y hoy Alexander Munz es el mejor invitado para poder hablar de esto. Así que, sin más premisas, Alexander, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. ¿Cómo resumirías esto? Porque, bueno, se esperaba, pero no sé hasta qué punto o con qué objetivos. Cuéntanos. Bueno, más allá de... Buenas noches. Más allá de hablar de... Buenas tardes. Más allá de hablar de cifras, de aranceles, de los anuncios que ha hecho Trump, para mí el titular sería que el presidente Trump piensa que con la imposición de aranceles a productos de todos los países del mundo
y con los anuncios de muchas empresas multinacionales importantes, americanas, como Apple, Oracle, Eli Lilly farmacéutica, Stellantis, pero también extranjeras como TSMC, o por ejemplo Nissan, Honda, con muchos anuncios de inversiones por parte de multinacionales de Estados Unidos, sean tecnológicas, sean de vehículos, sean farmacéuticas como Eli Lilly, con nuevas plantas, con anuncios de nuevas plantas para fabricación de bienes en Estados Unidos y con relocalización de plantas que están fuera de Estados Unidos y que se relocalizarían a Estados Unidos, pues Donald Trump está convencido de que Estados Unidos tiene que ser una potencia industrial y culpa no a los otros países por tener lo que él considera barreras comerciales injustas con Estados Unidos, sino culpa al liderazgo de Estados Unidos en las últimas décadas. Y pregunta rápida, bajo tu opinión, ¿crees que eso funcionará? Porque de hecho Estados Unidos ya es una potencia industrial. Es cierto que ha deslocalizado muchísimo en los últimos años, en concreto casi desde el principio de este milenio, pero ¿crees que eso le va a funcionar como algunos esperan? Esto yo creo que no lo sabe nadie y yo no puedo tener la arrogancia o la falta de humildad de decir que sé lo que va a pasar. Creo que es importante subrayar lo que ha anunciado, un arancel base del 10% sobre las importaciones de todos los productos de todos los países del mundo. Es una medida dura, o sea, un arancel del 10% sobre las importaciones de todos los productos del mundo, de todos los países del mundo. Por lo tanto, repito, ha anunciado un arancel para exportación absoluto, para la exportación de cualquier producto de cualquier país del mundo a Estados Unidos. Más allá de este arancel que se aplicará sobre la importación de cualquier producto de cualquier país que entre en Estados Unidos. Más allá de esto, entonces sus asesores comerciales han hecho cálculos sobre los aranceles que aplican otras potencias, sea Unión Europea, Japón, Corea, Sudáfrica, etcétera, etcétera, sobre exportaciones de productos de Estados Unidos. Pero aquí la cuestión, y esto es donde el comercio internacional es complicado, el ministro de Comercio, Howard Lutnick, y los asesores comerciales no solo incluyen los aranceles que aplican Unión Europea, etcétera, Japón, Corea del Sur, China, sobre exportaciones de Estados Unidos, sino también otras barreras comerciales no arancelarias. ¿Cuáles son estas barreras comerciales no arancelarias? Pues estándares, por ejemplo, de higiene o estándares que regulan la calidad de los productos, estándares medioambientales, en el caso de China, manipulación de su moneda para exportar más e importar menos, incluye también el IVA, por ejemplo, que esto es novedoso, como una barrera comercial no arancelaria, regulaciones de todo tipo que tienen los países, que tiene la Unión Europea, que tiene Japón, que tiene Corea del Sur, que tiene Taiwán. Todo eso entonces da lugar a que el presidente Trump ha anunciado en la conferencia de prensa que ha sido un hecho que estaba esperando todo el mundo, literalmente todo el mundo estaba pendiente del anuncio que ha hecho. Entonces esto resulta que, concretándose en números, la administración Trump considera que China tiene un arancel del 67% sobre los productos de Estados Unidos. Entonces Donald Trump, que es una persona que sabe vender, que sabe hacer las cosas, aunque sea un tema muy serio, pues incluye un poco de humor. Entonces dice, no, nosotros somos tan generosos que aunque China nos aplique un arancel del 67%, claro, él no solo está pensando en arancel, también está añadiendo, pues, en el caso de China, manipulación de moneda, o regulaciones, o estándares medioambientales, o estándares de calidad. En el caso de Europa, el IVA. Pues claro, entonces él suma arancel más otras barreras comerciales no arancelarias, repito, regulaciones sobre la calidad de los productos, regulaciones sobre los productos,
bueno, lo que se llama regulaciones fitosanitarias para los productos agrícolas, ¿no? Y también el IVA y también manipulación de la moneda. Pues entonces él suma todo esto y dice, el caso de China nos aplican un arancel del 67% de promedio. Estados Unidos somos tan amables que solo les aplicaremos un 34%, la mitad. Es un arancel amable. Lo ha descrito como aranceles amables. Entonces, Unión Europea, él calcula un 39% de arancel de la Unión Europea sobre exportaciones de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que es muy amable, solo aplicará un 20%. Vietnam, 90% sobre Estados Unidos. Estados Unidos le aplicará un 46%. Taiwán, 64% calcula la administración Trump. Le aplicará a Estados Unidos un 32%. Japón, 46%. Estados Unidos le aplicará un 24%. India, 52%. Estados Unidos le aplicará un 26%. Corea del Sur, 50%. Estados Unidos le aplicará un 25%. Tailandia, 72%. Estados Unidos le aplicará un 36%. Suiza, 61%. Estados Unidos le aplicará un 31%. Indonesia, 64%. Estados Unidos aplicará un 32%. Y bueno, podríamos seguir. Reino Unido, por ejemplo, calcula solo un 10%. Estados Unidos le aplicará un 10%. Porque Estados Unidos va a aplicar un 10% a todos los países. A ver, es verdad que, por ejemplo, algunos ejemplos que da sobre importación de vehículos de Estados Unidos o exportación de vehículos de Estados Unidos a la Unión Europea. Es verdad que en la Unión Europea no hay Fords, no hay Chevrolets, no hay vehículos americanos. Eso es verdad. La Unión Europea aplica un arancel de 10% sobre exportaciones de vehículos de Estados Unidos. En las calles de la Unión Europea no hay Fords, Chevrolets, Stellantis, etc. En cambio, en Estados Unidos los vehículos que se venden más pues son europeos, sea Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, y japoneses, Nissan, Honda, Toyota, y coreanos, Hyundai. En algunos casos tiene razón, ¿no? Por ejemplo, esto es una cosa que hace décadas que se habla. Japón aplica un arancel muy alto sobre la exportación de arroz de Estados Unidos, o dice que el arroz de Estados Unidos no es de una calidad suficiente para su consumo interno de su población. O sea, en algunos sectores sí que tiene razón. Lo que nunca se había hecho es decir, vamos a coger todos los países del mundo y les vamos a aplicar un arancel del 10% a la exportación de todos sus productos a Estados Unidos. Y después de las principales potencias, como he comentado, pues decir, bueno, China, por lo menos el primero que pone es China. China, pues entre sus aranceles, manipulación de moneda, otras regulaciones, etcétera, pues consideramos que tiene un arancel medio del 67%. Estados Unidos le va a aplicar un 34%. La Unión Europea, consideramos que tiene un arancel sobre exportaciones de Estados Unidos del 39%. Y claro, la Unión Europea va a decir, no, eso no es verdad, porque aquí está poniendo también barreras comerciales no arancelarias. El IVA, las regulaciones fitosanitarias, etc. Entonces Estados Unidos va a aplicar un 20% de arancel a las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos. Esto nunca se ha hecho en la historia. Por lo que entiendo de lo que estás diciendo, es decir, había una cierta protección de los mercados, es decir, el libre mercado no es total, eso es un hecho, pero yo por lo que dices, quizás sea una intención de obligar a sentarse para poder negociar esos aranceles que se imponen a Estados Unidos, es decir, yo te los pongo, ahora nos sentamos y si tú te los bajas o me los bajas, yo te los bajo a ti o te los elimino. ¿Eso sería una estrategia viable? A ver, esto lo que describe es una táctica. Yo más que una estrategia lo diría que es una táctica, efectivamente. Entonces, hemos visto, por ejemplo, pues que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, incluso antes del anuncio de Trump, ha dicho que México no va a aplicar ningún arancel a Estados Unidos. Me ha sorprendido. Hemos visto que el primer ministro de la India, Narendra Modi, pues quiere hablar con el presidente Trump. La Unión Europea, lógicamente, también. El país que está más disgustado con Estados Unidos es Canadá, porque ya ha aplicado Donald Trump aranceles del 25% sobre Canadá y se están incluso boicoteando y no vendiendo productos de Estados Unidos en Canadá. Entonces, efectivamente, la táctica de que va a haber líderes, el primer ministro de Japón, Modi de la India, la Comisión Europea en cuanto a la Unión Europea, que van a decir, vale, vamos a hablar de estos desequilibrios. Esto es la táctica. Lo que pasa que, claro, hay unas consecuencias en cuanto a turbulencias
de los mercados financieros, de las bolsas, que claro, hay que seguir literalmente día a día. Se calcula que desde hace un mes se ha perdido capitalización bursátil en el mundo de 5 billones de dólares. Estoy hablando de capitalización bursátil de todas las bolsas. 5 billones nuestros, europeos, ¿no? No, mundial. 5 billones. Esto incluye 5.000... Sí, pero me refiero a nuestros 5 billones a la europea o los 5 billones a la americana. No, global. Sumando, sí, no, pero me refiero a 5.000 millones o 5 billones. No, 5 billones, con B de Barcelona. De pérdida de capitalización bursátil de las bolsas más importantes del mundo. Estados Unidos, de Europa, de Japón, Corea del Sur, etc. Eso es una pérdida importante en un mes. Capitalización bursátil de 5 billones de dólares. No es una cantidad despreciable. Incluso el presidente Trump lo dice que va a haber estas turbulencias, impactos sobre las bolsas a medio plazo, a corto plazo, seguro. Él reconoce que va a haber un impacto sobre la bolsa, etc. Hemos visto que el dólar se mantiene la cotización respecto a las principales monedas los últimos días. Sí que hay una cierta subida del oro como valor refugio. Veremos. Ahora mismo la bolsa en Estados Unidos hoy está subiendo, pero lógicamente hay que digerir todo lo que ha anunciado Trump. Entiendo que también esto se lo puede permitir, entre comillas, porque la posición de Estados Unidos de partida es favorable. Es decir, Estados Unidos, bien sea por su política general, por su capacidad política de dominio global, incluso por su, si llamémoslo así, por su imposición militar, tiene un mercado global. O sea, su mercado es un mercado global. Él puede permitirse esto. ¿Cuáles son las consecuencias por bloques, digamos? O sea, ¿cómo crees que va a afectar principalmente a América, a Europa y, por ejemplo, a Asia? Hablemos de estos tres, África lo dejamos fuera, pero estos tres principales bloques, América, Europa y Asia, ¿cómo crees que afectaría o qué crees que consecuencias va a tener en el corto plazo? Sobre todo a nivel europeo, que ya sabes que aquí han estado todos muy preocupados, se han reunido sin saber muy bien qué iban a hacer. ¿Cómo nos afecta? Por cierto, lo está firmando ahora mismo en esta ceremonia en la casa en exterior, ¿no? Está firmando ahora mismo los aranceles en esta ceremonia y ahora sí que la CNN ya ha pasado a dejar de transmitirlo. Empezando por la Unión Europea, pues bueno, un arancel del 39%, un arancel. El equipo de Trump considera que la Unión Europea aplica un arancel a las exportaciones de Estados Unidos del 39% porque están sumando a los aranceles pues el IVA y otras barreras, sí, insisto, no arancelarias al comercio, como pueden ser regulaciones fitosanitarias, etc. Entonces Estados Unidos aplicará un 20% a la exportación de todos los productos de la Unión Europea a Estados Unidos. A ver, yo creo que lógicamente la Comisión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha dicho que la Unión Europea pues es una potencia comercial mundial y negociará, pero tampoco se dejará intimidar. Entonces yo entiendo que es un poco sectorial, ¿no? Entonces, bueno, el tema de vehículos, ahí sí que es verdad, con las cifras en la mano, que la Unión Europea aplica un arancel más alto sobre exportaciones de vehículos de Estados Unidos, un 10%. En cambio, aproximadamente Estados Unidos aplica un 2,5% a importaciones de vehículos de la Unión Europea. Creo que sectorialmente entiendo que la Unión Europea pues, va a intentar corregir estos desequilibrios sectoriales que pueda haber entre Estados Unidos y la Unión Europea, el más destacado de los cuales es automóviles, también productos agrícolas. Ha destacado el presidente Trump respecto a la Unión Europea. Pero claro... Esto al campo europeo le hace muchísimo daño, o tampoco tanto como algunos pintan. A ver, las exportaciones, la Unión Europea es una gran potencia comercial y puede redirigir su comercio hacia otras potencias. La Unión Europea tiene más tratados de comercio con otras potencias mundiales que Estados Unidos. Por lo tanto, no olvidemos que Estados Unidos, 2/3 partes del PIB es consumo interno. Claro, los países más afectados de la Unión Europea son los países
donde las exportaciones son un porcentaje más alto del PIB. Por ejemplo, Alemania. Claro, los fabricantes de vehículos de Alemania, BMW, Volkswagen, que es propietario de Audi, Mercedes, etcétera, Porsche, estos sí que tienen que estar ahora calculando, bueno, pues dejamos el mercado americano y nos concentramos nos concentramos en exportar a Japón o a Australia, a China, me explico, a Corea del Sur, pero claro, esos países también tienen sus barreras, ¿no? Por lo tanto va a ser complicado, ¿no? Un muy bueno Richard Quest, que es un presentador de la CNN y experto mundial en economía internacional, le preguntaba a un ejecutivo diciendo, bueno, claro, cuando se han impuesto aranceles, recordemos que los aranceles que impuso Donald Trump sobre China en su primer mandato los ha mantenido Biden, aranceles muy altos, ¿no? Entonces produjo una cierta deslocalización de fabricación de ciertos productos en China, pues hacia Vietnam, Tailandia, etcétera. Entonces, claro, Richard Quest preguntaba muy inteligentemente, bueno, entonces ahora se está acabando ya el mundo. ¿Dónde van las grandes multinacionales, dónde van a fabricar, ¿no? Porque si ha habido deslocalización de China hacia Vietnam, Tailandia, etcétera, si ahora aplica Donald Trump también a Vietnam, Tailandia, etcétera, ¿en qué país? ¿Dónde van a fabricar ustedes? Hay que irse a África ya. Bueno, claro, pues, pero sobre Sudáfrica también le va a aplicar un arancel Estados Unidos. Y ha criticado mucho la situación en Sudáfrica en cuanto a la falta de acuerdo entre el partido. Estoy entrando en política nacional de Sudáfrica, pero es verdad que en Sudáfrica ahora mismo no se están aprobando unos presupuestos porque la ANC, el partido gobernante tradicionalmente, la ANC, no llega a un acuerdo con el principal partido de la oposición. Pero en Sudáfrica, el Congreso Nacional Africano, que como saben gobierna Sudáfrica desde la caída del apartheid, no tiene mayoría absoluta en el legislativo en Sudáfrica y necesita un partido de centro-derecha, vamos a decir, y no están aprobando un presupuesto en Sudáfrica. Entonces, claro, Sudáfrica, pues, estaba mirando ahora la lista de dónde está Sudáfrica, pero claro, Sudáfrica también le va a aplicar aranceles a Estados Unidos. Entonces, la cuestión es cómo van a reaccionar todas estas multinacionales dentro del contexto de en qué país operan, ¿no? Es tan loco la idea, o sea, tan rara es la idea de pedir que se produzca en Estados Unidos. Por ejemplo, hace, si no me equivoco, recientemente tengo un amigo que fue director de obra de una planta de Volkswagen en Estados Unidos, es decir, ya antes de los aranceles. Sería tan complicado por estas empresas empezar a producir allí. Es decir, si nosotros no imaginemos lo que nos interesa exportar, plantearse la idea de producir directamente en Estados Unidos sabiendo que aún así nos podríamos beneficiar y nos ahorraríamos ciertos aranceles. Sí, quiero dar antes de fuera de las normas. Sí, antes de contestar a esta muy buena pregunta, que todas son preguntas del billón, yo hago lo que puedo, pero para tranquilizar también hay que decir que la relación económica entre Estados Unidos y Europa, claro, ahora hay que distinguir Europa y Unión Europea, ¿no? En algunos casos, pues hablo de Europa, que incluye pues, Reino Unido, Suiza, Noruega, sobre todo. Entonces, podemos coger el total acumulado de inversión directa extranjera de Estados Unidos en Europa, lo cual incluye los 27 de la Unión Europea, pero también Reino Unido, Noruega, Suiza y en menor medida Turquía. El total acumulado de inversión extranjera directa, insisto, de Estados Unidos en Europa, quiere decir pues fábricas de Ford, o fábricas de Tesla, o fábricas de Honeywell, o fábricas de Eli Lilly, por nombrar una farmacéutica. El total acumulado de inversión extranjera directa de Estados Unidos en Europa es de 6,5 billones de dólares. Y el total de inversión extranjera directa acumulada de Europa en Estados Unidos, es decir, las plantas de BMW, de Mercedes, de Fiat, de Siemens, por dar algunos ejemplos, en Estados Unidos, el total acumulado de inversión extranjera directa, el total acumulado de Europa en Estados Unidos es 5,3 billones de dólares. O sea, total acumulado de inversión extranjera directa de Estados Unidos en Europa, 6,5 billones. De Europa en Estados Unidos, 5,3 billones. En cambio, el total invertido de inversión extranjera directa de Estados Unidos en China
40.000 millones. Es una cantidad minúscula. No, Eso perdón, no es- de eso no es China. nada. Perdón, rectifico. El total de inversión extranjera directa de China en Estados Unidos, 40.000 millones. El total de inversión de la Unión Europea en China, 70.000 millones. El total de inversión extranjera directa acumulada de China en la Unión Europea, 80.000 millones. Repito, el total de inversión extranjera directa acumulada de China en Estados Unidos, 40.000 millones. De la Unión Europea en China, 70.000 millones. De China a la Unión Europea, 80.000 millones. Claro, yo siempre lo he destacado esto, como alguien que trabaja en la Cámara de Comercio Americana en España, y la relación económica transatlántica es de largo la más potente del mundo. Una cosa es que el comercio, pues haya habido aumentos de comercio, de flujos comerciales con China y con los emergentes, pero la inversión extranjera directa entre Europa, que incluye los 27 de la Unión Europea, Reino Unido, en menor medida Noruega, Suiza y Estados Unidos, es la relación económica de largo más importante del mundo. Entonces, yo lo digo porque dentro de toda la negociación y toda la reacción que va a haber, lógicamente habrá una reacción hostil por parte de los medios de comunicación, sobre todo más hostiles a Estados Unidos tradicionalmente y a las políticas del presidente Trump. Hay que dar este contexto, ¿no? También en cuanto a la relación económica entre Estados Unidos y Europa es de largo la más importante y de la cual dependen más millones de empleos, ¿no? Por lo tanto... Has dicho un dato que no sabía y que me parece brutal. Es decir, 2/3 de la economía estadounidense o el consumo es nacional. Eso a nivel europeo, ¿cómo estaríamos nosotros dentro de nuestro mercado único? La cifra exacta para la Unión Europea no la sé. Lo que quiero decir es que mientras que el Producto Interior Bruto en Estados Unidos, 2/3 partes es consumo, pues hay países claramente como Alemania o Países Bajos en la Unión Europea donde su porcentaje de exportaciones dentro del PIB es relativamente alto, es muy alto. Y eso van a ser los países de la Unión Europea. Exacto. Por lo tanto, vamos a decir que hay países de la Unión Europea, como sabemos, el Producto Interior Bruto es la suma del consumo privado, de la inversión pública, es decir, de las administraciones públicas, de la inversión privada y las exportaciones netas. Entonces, países como Alemania, Países Bajos, también Suiza, la industria farmacéutica, pensemos en la industria farmacéutica de Suiza, aunque Suiza no está en la Unión Europea, pues esos países como Alemania, Países Bajos, Suiza, que son exportadores importantes, van a ser los que van a tener que ajustar sus políticas y negociar con Estados Unidos, o si no, reorientar su comercio a otras potencias. Esta, no sé cómo llamarlo, esta decisión de Trump podría ayudarnos o podría ser ventajoso para el posicionamiento europeo en otros mercados, véase por ejemplo con América española. Sí, en la medida en que si el mundo reacciona, por ejemplo, Canadá, claramente el nuevo primer ministro Mark Carney, que además tiene que enfrentarse a elecciones, Canadá está muy disgustado de la opinión pública con Estados Unidos. Entonces, si se genera, vamos a decir, dependerá de la opinión pública. Yo creo responder a su pregunta. Si la opinión pública pues de los países de la Unión Europea y de otras potencias, sobre todo países democráticos, claro, porque en las dictaduras la gente no va a salir a la calle, pero igual que en Canadá hay mucho disgusto por los aranceles que ya impuso Donald Trump. Si hay un clima en que la opinión pública en Canadá, en la Unión Europea, en Japón, en Corea del Sur, pues es de decir no a la administración Trump, no vamos a renegociar el comercio internacional, entonces sí que se puede no fructificar esta táctica de Donald Trump, ¿no? Para dar un ejemplo concreto de algo que ya se ha producido, al aplicar aranceles del 25% sobre la importación de aluminio y de acero, pues los fabricantes, vendedores, importadores de latas de cerveza, de Coca-Cola, etcétera, a Estados Unidos, pues claro, el aluminio es parte de la lata, ¿no? Entonces, claro, ahí tienen que
los fabricantes, importadores y vendedores o tienen que absorber ese 25% y comérselo o pasarlo al contribuyente, lo cual quiere decir que aumentará la inflación en Estados Unidos. Claro, el aumento de la inflación en Estados Unidos por estos aranceles es algo que todos vamos a estar examinando. ¿La das por segura esa inflación? Sí, por supuesto. Es imposible reorganizar el comercio mundial y negociar entre Estados Unidos y todos los países que les he dicho sin que aumente la inflación a corto plazo. De hecho, en Estados Unidos la inflación se mantiene alrededor del 3%, pero con ejemplos como el que le he dado de ya aranceles sobre el aluminio, que es un producto que se utiliza para las latas de bebidas, pues imagínense los productos farmacéuticos, agrícolas, vehículos, etcétera. Es evidente que a corto plazo van a aumentar los precios en Estados Unidos. De hecho, la industria farmacéutica de Estados Unidos ha estado haciendo mucho lobby ante la Casa Blanca para que no se aplicaran estos aranceles. Por lo tanto, sí, no quiere decir que caigamos en un escenario de hiperinflación, pero yo doy por sentado que la inflación va a subir en Estados Unidos y que va a haber muchas turbulencias en la bolsa y veremos. Veremos, la opinión pública también va a contar mucho, ¿no? La opinión pública de los países, sobre todo de las democracias que comercian mucho con Estados Unidos, de Canadá, de México, de la Unión Europea, de Japón, de Corea del Sur. Va a depender mucho también cómo reaccione la población y los medios de comunicación en esos países, que lógicamente influirán sobre la respuesta política, ¿no? Otra pregunta del millón por ir terminando. Entiendo que esto puede ser aprovechado quizá por Rusia o por China para tomar mejores posiciones a nivel internacional, o presumes que habrá otro tipo de contingencias para evitar que esto ocurra. Me ha preguntado sobre Rusia e Irán. Rusia y China, es decir, obviamente este aumento de aranceles puede beneficiar que la gente mire más hacia estos países, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Rusia, todo el tema de las materias primas, China también como productor o como manufacturero. Quizá algunos reenfoque. Bueno, hemos visto a la Unión Europea tanteando la posibilidad, ¿no? Han estado algunos líderes europeos, entre ellos también Pedro Sánchez, halagando a China, entiendo que preparándose para una posible hecatombe con Estados Unidos. Sí, o y mejor, no. A pero ver, lo formulo de otra manera. Si fueras presidente Xi Jinping, ¿qué harías? Bueno, yo con el Partido Comunista de China no tengo ninguna amistad. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta Estados Unidos, que es una potencia energética, ¿no? Entonces, hay unos datos que para mí son tristes, pero que son verdad, que los he utilizado en recientes tribunas, que son que el presidente Putin, desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, sus exportaciones de energía al mundo son de aproximadamente 910.000 millones de dólares. Eso incluye petróleo crudo, derivados de petróleo, gas natural por gasoducto y gas natural licuado y carbón. Entonces, vale la pena repetir esta cifra. O sea, que Rusia ha ingresado desde febrero de 2022 vía exportaciones de petróleo crudo, derivados de petróleo, gas natural por gasoducto, gas natural licuado y carbón, ha ingresado 910.000 millones de dólares, casi $1 billón. Entonces, hay un instituto de energía que es muy pro-ucraniano, que tiene ahí esta cifra y va subiendo, va aumentando. La ves que va aumentando, como la deuda nacional de Estados Unidos, y va aumentando. Entonces, teniendo en cuenta esta cifra, exportaciones energéticas de Putin desde febrero de 2022 al mundo de 910.000 millones de dólares y subiendo, Putin se ha gastado 211.000 millones de dólares en financiar la guerra de Ucrania. Por lo tanto, ha ingresado más de 5 veces más en exportaciones energéticas de lo que le está costando la guerra en Ucrania. Y frente a los 910.000 millones de dólares de exportaciones energéticas rusas desde 2022, toda la ayuda de la coalición occidental, que es una coalición potente, Estados Unidos, Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, toda esta coalición occidental que tiene un PIB de 55 billones de dólares, toda la ayuda de esta coalición internacional
militar y financiera a Ucrania ha sido de 385.000 millones de dólares. Por lo tanto, pero claro, aquí la culpa también le doy yo a la administración Biden en no castigar a la India, Brasil, Turquía y otros países que continúan comprando petróleo, bueno, que han aumentado sus compras de petróleo y de gas natural a Rusia. Pero el tema es que después de la India, la segunda potencia que más está importando productos energéticos de Rusia es la Unión Europea. Eso a mí me entristece decirlo, pero son cifras oficiales. La Unión Europea ha importado de Rusia desde febrero de 2022 más de 200.000 millones de dólares en productos energéticos. Sí, cerramos la importación de gas natural por gasoducto, pero por gas natural licuado sigue viniendo. Sigue importando mucho gas natural licuado Europa de Rusia y también petróleo. Entonces, claro, miras estas cifras y dices, bueno, Estados Unidos desde el punto de vista energético sí que tiene una cierta potencia, la administración Trump, para utilizar la posición energética de Estados Unidos como carta de negociación en el tema comercial. Estados Unidos es un exportador de energía, de petróleo y gas natural, y no está importando, lógicamente, ni petróleo ni gas natural de Rusia. Por lo tanto, lo primero que yo aconsejaría humildemente a los líderes europeos es que hagan todo lo posible para tener más plantas de regasificación de gas natural licuado, para aumentar la importación de gas natural licuado de Estados Unidos, que ha aumentado mucho en los últimos años, pero podría aumentar mucho más. Aquí lo que hay que hacer es dejar de comprar gas natural licuado a Rusia y en cambio comprarlo a Estados Unidos, y también a Noruega, sí, y también a Qatar. Y Estados Unidos nos lo vende 40% más caro, el negocio no está siendo muy redondo para Bruselas y por lo tanto para el resto de países, ¿no? O podríamos jugar quizá también con el tema aranceles, ¿no? Oye, empezamos a negociar aranceles y empezamos a negociar precios gasísticos, que no sería descabellado, entiendo, ¿no? Bueno, yo el tema de exportación de gas natural licuado de Estados Unidos a Europa llevo años escribiéndolo. Es verdad que puede ser quizá el que cobra Estados Unidos más alto, pero, a ver, una cuestión es, Occidente tiene dos rivales, dos enemigos, que son Rusia y China. Entonces hay que hacer todo lo posible para no importar productos energéticos de Rusia, ¿no? Porque claro, si Europa se enfada mucho con Estados Unidos, puede decir Washington, y no solo el presidente Trump, en su tiempo lo dijo el presidente Obama y también el presidente Biden. ¿Por qué la canciller Merkel hizo el gasoducto Gazprom 2 desde Rusia, que exportaba gas natural a Alemania, dejando de lado a Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, lo cual minó cualquier capacidad de una política energética común por parte de la Unión Europea? Es que construyeron los alemanes 2 gasoductos por el mar Báltico con Rusia. Ya sé que los cerraron en febrero de 2022, pero claro, Europa no se ha, en tema energético, no se ha cubierto de gloria Europa. Se ha dejado dividir por Putin. E insisto, desde 2022 Europa ha importado más de 220.000 millones de euros en energía de Rusia. Entonces, Alemania, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Italia, Francia, España siguen importando gas natural licuado de Rusia en este momento. Por lo tanto, hay que lograr que las multinacionales energéticas europeas, americanas, fabriquen más plantas de regasificación de gas natural licuado e importar el gas natural licuado, no digo solo de Estados Unidos, también de Qatar, de Noruega, importar gas natural de Argelia, pero no de Rusia. Por terminar con esta pregunta, valorando los aranceles, ¿es una buena medida los aranceles o no? Hay un contexto, ¿no? Depende, hay un contexto del que hemos hablado energético, hay un contexto militar, están los conflictos, la guerra en Ucrania, que la administración Trump quiere acabar, quiere lograr un acuerdo. Para mí es clave el tema del acuerdo de minerales. Se tiene que firmar ya el acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, y también que participen empresas europeas en la explotación de los minerales de Ucrania, que son el litio, el grafito, el titanio,
Ucrania tiene reservas muy importantes de estos minerales fundamentales. Las reservas de Ucrania se calculan de litio el 33% de las reservas mundiales. Las de grafito también son muy importantes. Manganeso tiene las reservas más importantes Ucrania en Europa. Pero claro, todo esto está por explotar. Hay que extraerlas y hay que comercializarlas. Ahí creo que la Unión Europea tiene que insistir con Estados Unidos y que sus multinacionales y la Unión Europea también sea parte de ese acuerdo de minerales con Ucrania, porque así se produce un beneficio para las empresas europeas y también ante la opinión pública. Hay un cansancio de apoyar a Ucrania. Ante la opinión pública europea se produce se puede justificar, es decir, seguimos apoyando a Ucrania porque nuestras multinacionales sacan un provecho de extraer los minerales de Ucrania, repito, el litio, el grafito, el titanio, manganeso y otros, ¿no? Y las tierras raras. Por lo tanto, hay un contexto energético, hay un contexto militar en el cual su pregunta, que es muy buena, de si el arancel es útil o no, hay que situar el arancel dentro de ese contexto también. A mí me parece que lo que hizo Donald Trump en su primer mandato, cuando aplicó aranceles limitados a Corea del Sur, a Canadá y México, tuvo como consecuencia pues que se renegociara el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y también el Acuerdo de Libre Comercio con Corea. Se renegoció y no pasó nada, incluso se renegoció con consecuencias positivas para México y Canadá. Claro, pero una cosa es hacerlo, una cosa son aranceles selectivos, como utilizó en el primer mandato contra Canadá y México para forzar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también con Corea del Sur y algunas aranceles con Europa. Eso es una cosa, de forma selectiva. Ahora, un anuncio de un 10% de arancel sobre las exportaciones de todos los productos de todos los países del mundo a Estados Unidos y aranceles pues, que se van a aplicar, 34% sobre exportaciones de la Unión Europea, 20% va a aplicar Estados Unidos a exportaciones de la Unión Europea, 46% va a aplicar a los de Vietnam, Taiwán 32%, Japón 24%, la India 26%, Corea del Sur 25%, Tailandia 36%. Claro, esto es una dimensión tanto en la magnitud de los aranceles como el alcance de los países que van a estar sometidos a aranceles altos de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con lo que hizo Donald Trump en su primer mandato. ¿Es esta la mayor subida arancelaria de la historia? Yo creo que sí. A ver, creo que sí. Lógicamente hay que situarlo en un contexto histórico, pero Donald Trump tiene la idea fija que siempre ha tenido de que Estados Unidos ha sido demasiado generoso con el mundo, que apoya a través de la OTAN, pues gasta más que otros países y que es muy generoso en ayuda exterior, ayuda al desarrollo, y que comercialmente se ha dejado tomar el pelo por los otros países. Incluso él lo ha dicho en su discurso a medida que iba hablando. No, si yo soy muy amigo de la gente de Australia o de la gente de Vietnam, y yo no culpo a sus líderes, ellos han sido inteligentes en poner estas barreras comerciales. Él culpa pues a los presidentes anteriores a él de Estados Unidos de no haber corregido esta situación. Lógicamente critica a Biden, pero bueno, ha dicho cosas como que son altamente discutibles, como por ejemplo que Estados Unidos pues entre 1880 y hasta el año 1929, pues ingresaba mucho en aranceles, ingresaba muchísimo dinero en aranceles y las cosas iban muy bien en Estados Unidos. Y entonces a raíz de dejar de ingresar aranceles se produjo la Gran Depresión. A ver, esto no funcionó así. La Gran Depresión tuvo causas mucho más complicadas, ¿no? Y bueno, entonces es un volver a Estados Unidos. Es volver a una época en que Estados Unidos aplicaba aranceles muy altos. Trump ha hablado históricamente, empezando en 1880 hasta 1929. Le parece que la política comercial de Estados Unidos en esa época, de aplicar aranceles altos y de ingresar mucho dinero por aranceles, es la que quiere repetir ahora. Pero claro, no estamos.
estamos en el año 2025. Las cadenas de producción de farmacéuticos, de productos agrícolas, de productos electrónicos, de telecomunicaciones, son inmensamente más complicadas, lógicamente, que en el siglo XIX, porque muchos de estos productos ni existían en el siglo XIX. Una cosa es que yo estoy a favor, pues cadenas de producción de productos con tecnología muy avanzada. No queremos que China tenga pues semiconductores de alta gama que se utilizan, como sabe, pues en la inteligencia lo estratégico artificial, hay que protegerlo. Lo estratégico hay que protegerlo como Occidente de China, ¿no? Ahí sí que hay una repatriación de cadenas de producción de semiconductores, etcétera, necesarios de alta gama, pues a Occidente, a Estados Unidos, porque China es nuestro adversario. Pero, claro, a mí no me gusta que se apliquen aranceles tan altos a los aliados de Estados Unidos. Y, bueno, Donald Trump pues, ha dado muchísimas cifras. No se le puede criticar porque ha dado muchas cifras. Los que creen que anuncia las cosas así sin saber nada, él muchas cifras ha dado. Ha hablado de que desde que se firmó el acuerdo de NAFTA, bueno, que entró en vigor en 1993, la zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, pues ha dicho que se han cerrado 9.000 fábricas en Estados Unidos de vehículos. Se han perdido 5 millones de empleos. Mira, da datos así y eso no se puede cuestionar. Pero, insisto, una cosa es utilizar aranceles selectivamente para corregir desequilibrios que pueden existir y que Estados Unidos tiene razón. Otra cosa es aplicarlo a todos los países del mundo y ver qué consecuencias tendrá a corto plazo a nivel de las bolsas, de los mercados financieros, los mercados de deuda, los precios de la energía. Todo eso va a haber unas turbulencias que el propio Trump dice que ya sabe que va a haber turbulencias. Pues nada, con esto nos quedamos, doctor Alexandre Muns. Vamos a ver qué ocurre, porque desde luego para puestos como en el que está va a ser bastante entretenido, entiendo, explicar esto a partir de ahora. Muchísimas gracias. Entretenido y da mucho trabajo, sí. No vamos a dormir. Alexandre Muns, muchísimas gracias, un placer. Solo en Multicanal Radio, El Hachazo. Para los amigos de Patreon. Desde tan solo 5 euros, contenido exclusivo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Conmigo, con Raúl. Con este al que conocéis como un murciano encabronao. En Multicanal Radio. Contenido exclusivo. Una forma totalmente directa y transparente de dar las noticias. Temas fuera de lo que te dice la prensa convencional. Colabora, echa una mano. Ayuda a crecer a un medio independiente. Multicanal Radio. El Hachazo. Lunes y jueves de 10:30 a 12 de la noche. Te espero. Un nuevo magazine de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde. A mi manera. Aquí en Multicanal Radio. Presentado por Alina Santamaría. A mi manera es un nuevo estilo de programa compartiendo con todos ustedes una perspectiva única sobre temas de actualidad, cultura, entretenimiento y estilo de vida. Tenemos muchísimas secciones, noticias curiosas, recomendaciones de libros, corazón, tips de salud y bienestar y, por supuesto, la mejor música para alegrar tu día a mi manera. Te invitamos a escuchar Startup Olé Radio, el programa líder de emprendimiento, startups e inversión de España, aquí en Multicanal Radio, todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Entrevistas, noticias y tertulias. Presenta y dirige Emilio Corchado. Bueno, ahí hemos tenido el análisis del doctor Alexandre Muns, que yo creo que merece mucho la pena para comprender cuál es el verdadero calado de estos aranceles. No lo sabemos todavía a largo plazo, a medio plazo, pero sí a corto plazo. Ya empezó la guerra y también hay una guerra judicial en Europa. No nos lo quieren presentar así, pero está claro que se está utilizando lo que llaman el Estado de Derecho contra diferentes candidatos y contra diferentes propuestas políticas que pueden poner en riesgo, no digo la Unión Europea, pero sí esta Unión Europea, y de eso se está protegiendo.
Nada más, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.